Bienvenidos a este webinar organizado por la gestora de fondos noruega DNB Asset Management. ¿De qué vamos a hablar aquí? Aquí vamos a hablar del futuro. Vamos a hablar de cómo los inversores pueden empezar a prepararse para un futuro que en realidad ya ha comenzado. Es un futuro lleno de desafíos, con muchísimos problemas de frente, pero también con muchas oportunidades, con muchas recompensas. Va a costar mucho esfuerzo para toda la sociedad, pero las promesas son muy grandes. Vamos a hablar de un mercado que tiene potencialmente un valor de 27 billones de dólares. Vamos a hablar de las oportunidades que hay en la que es de verdad la séptima economía del mundo. Y vamos a hablar también de empresas que son completamente disruptoras, de empresas que ya están creando una nueva realidad, empresas que cosechan krill en las aguas del Antártico, empresas que exploran la viabilidad del hidrógeno o que disuelven las moléculas de los textiles para convertirlos en un nuevo producto. ¿Cómo podemos adentrarnos en todo ello? Pues lo vamos a hacer de la mano de un experto, lo vamos a hacer de la mano de Mikko Ripati, director de ventas para Iberia de DNB Asset Management. Mikko, bienvenido. Gracias, buenos días, Fernando. Al final del evento, de la presentación, vamos a tener un turno de preguntas y respuestas en el que podéis expresar todas vuestras dudas, pero os recordamos que hay un chat abierto para que allí vayáis poniendo todas las cuestiones que os vayan surgiendo. De todas modos, también os vamos a facilitar el contacto de Mikko para que en cualquier momento os podáis poner en contacto con él. Lo primero de todo, Mikko, vamos a empezar con que nos expliques un poco qué es DNB Asset Management, de dónde viene y cuál es la importancia de España para vuestra gestora. Sí. Entonces, DNB, Den Norske Bank, el banco noruego, es el mayor grupo financiero de Noruega. El grupo fue fundado en 1822, entonces ya tiene bastante historia. Nuestro mayor accionista es el Estado de Noruega, con una participación de 30 y pocos %. La gestora de DNB Asset Management fue fundado en 67 y creo que es importante mencionar que ya tenemos una larga historia en la cuestión de ESG. En la verdad, nuestro primer fondo ESG fue lanzado en 89, entonces ya más de hace 30 años. Tenemos más o menos 80.000 millones de euros bajo gestión. Con eso estamos entre las mayores gestoras de los países nórdicos y obviamente nórdicos son una área muy importante para nosotros, pero hoy en día trabajamos también ya hace mucho tiempo con inversores internacionales también. Y Mikko, cuéntanos un poco, aquí vemos vuestro planteamiento en España. ¿Por qué es importante España para vosotros? Bien, primero España es un mercado grande, muy interesante para nosotros. El primer fondo registramos aquí en 2015, el fondo DNB Technology, que quizás es nuestro fondo más conocido en este mercado. En 2017 lanzamos el fondo DNB Renewable Energy. Y hoy en día tenemos todos los principales productos, todos los principales fondos disponibles a inversores españoles. Estamos presentes en las principales plataformas, Allfunds e Inversis. Y creo que con los fondos que tenemos podemos ofrecer algunas soluciones interesantes, un poco diferentes de los otros que ya existen en el mercado para los clientes españoles. Y ya tenemos una buena base de clientes de bancos privados a family offices en España. O sea, que tenéis ese plan de seguir creciendo en España. Sí, perfecto. Absolutamente. Tenemos un plan de largo plazo para España. Genial. Pues vamos a hablar ahora del tema que nos ocupa y vamos a hablar del futuro, y eso significa partir del momento actual. Todos sabemos que la situación es muy volátil. Hace apenas 2 o 3 semanas, bueno, hace apenas unos días prácticamente, los precios de las principales materias primas estaban disparados, estaban marcando récords de los últimos años. Luego ha surgido la variante Omicron,
que ha provocado un ajuste muy fuerte en algunas de estas materias primas, especialmente, por ejemplo, llamativa es la caída del gas natural, es la caída de los precios del carbón en los mercados internacionales. Sin embargo, todos ellos, no podemos olvidarnos de que están en niveles muy altos respecto a los que estaban hace tan solo un año, cuando ya estábamos en plena pandemia. Y un dato que también es muy interesante, en 2020, cuando hablábamos de sostenibilidad, cuando la sostenibilidad se convirtió en mainstream, Mico, resulta que el 80% del suministro de energía mundial provino del petróleo, del carbón y del gas natural. Entonces, vamos a ver ahora una serie de gráficos, los tenéis aquí, que nos explican lo lejos que estamos ahora mismo de a dónde tenemos que llegar. En azul veréis lo que son steps, es decir, la situación actual por parte de los gobiernos. En amarillo, APS es la evolución que se espera de acuerdo con las promesas que han hecho. Y en verde es el objetivo Net Zero. Net Zero es el fundamental a donde queremos llegar. Mico, ahora explícanos, porque aquí vemos que hay muchas diferencias en función de los sectores, ¿verdad? Sí, sí, es verdad. Entonces podemos ver aquí que en el sector de electricidad, este de aquí, que vemos aquí, donde hay el mayor potencial y las perspectivas son buenas y el trabajo ha ya empezado, pero por ejemplo, en el sector de industria o de transportes, en la verdad, en algunas de las proyecciones, las emisiones no van a caer, pero van a aumentar, en la verdad. Incluso, no van a caer, sino aumentar, sí, incluso, sí, ¿no? sí, exactamente. Entonces, la cantidad de trabajo que tenemos adelante es enorme. Hay que movilizar un volumen de inversiones muy significativo, que al mismo tiempo es muy promisorio. Creo que son como unos 4 billones anuales lo que habría que conseguir, pero Nico, lo que vemos aquí es dónde estamos ahora en 2020, hacia dónde vamos a ir de 2020 hacia 2050, y parece ser que en lo que se requiere a las inversiones, al tamaño de mercado, ese tamaño de mercado que hablábamos al principio de 27 billones, parece ser que las baterías van a jugar un papel bastante importante, ¿no? Sí, hay dos puntos importantísimos aquí. El primer punto es que tenemos que crecer y aumentar las inversiones mucho. Pero dentro de las inversiones, baterías tienen un papel fundamental, y cuando mirando las diferentes regiones en el mundo, Asia tiene un papel fundamental. Obviamente, donde hay todavía crecimiento poblacional y el uso de energías está aumentando. Entonces, estos son los dos principales puntos importantísimos cuando mirando para el futuro. Y todo esto es porque estamos hablando todo el rato de net zero, pero ¿por qué net zero? Pues aquí lo tenemos en este gráfico. Este gráfico son la estimación de temperaturas por parte de la Agencia Internacional de la Energía. Lo que vemos que es muy interesante y que ha señalado en más de una ocasión Mico, es que si seguimos la trayectoria actual, veremos que las temperaturas no solamente no descienden, sino que continúan aumentando hasta alcanzar niveles por encima de los 2,5 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales, ¿no? El mundo se enfrentaría a consecuencias probablemente terribles. Entonces, el escenario net zero es el único que nos garantiza, lo podemos ver aquí en la gráfica, es el único que nos garantiza llegar aquí al final de siglo con unas temperaturas que son inferiores al 1,5 grados centígrados respecto a los niveles industriales, unas temperaturas ligeramente inferiores. Vamos a ver ahora, Mico, si te parece, cómo tienen que ser esas inversiones para llegar a esos objetivos y qué papeles juegan los distintos actores. Sí, entonces aquí podemos ver que primero los inversores tienen que aumentar unas 4 veces de donde estamos hoy. Y donde especialmente vamos a tener muchos inversores son energía o electricidad limpia. La electricidad limpia va a ser un elemento esencial, un componente muy importante junto con la eficiencia del uso energético. Exactamente. ¿Y dónde viene el dinero
principalmente del sector privado, que podemos ver aquí al lado derecho. Obviamente, el sector público tiene un papel muy importante para incentivar, para también hacer inversiones, pero sin el sector privado no vamos a conseguir llegar donde queremos llegar. Para nosotros es una cosa, en la verdad, buena, porque ofrece muchas oportunidades de inversión. Ajá. Perfecto, pues vamos a ver aquí los distintos escenarios según distintas actividades. La que vemos aquí arriba, que se llama Low Emissions, son todas aquellas actividades que no generan emisiones de CO2, que por lo tanto nos conducirían directamente hacia los objetivos de Net Zero. Contingent son también aquellas actividades, en estas dos vemos que se necesitan muchos millones de dólares o de euros. Contingent son aquellas actividades que también conducen, no por sí solas, sino en un entorno en el que todas las emisiones se reducen, conducen esos objetivos como en menos medida, pero también son importantes todas las inversiones de transición, como sería, por ejemplo, los procesos de mejora de eficiencia energética, ¿no? Sí. Sin embargo, lo que vemos aquí que es muy interesante es que, como vemos en la gráfica, ¿dónde se están dirigiendo ahora mismo los esfuerzos? Ahora mismo se están dirigiendo en la última parte, que es la de la explotación de los combustibles fósiles, los combustibles que ya están allí. Hay que recordar que para llegar a cumplir todos estos objetivos ambiciosos, pero necesarios, que nos estamos marcando, probablemente la mitad de los recursos fósiles conocidos deberían quedarse bajo tierra. Sin embargo, lo que vemos es que en este momento, donde más esfuerzo se está poniendo ahora mismo es justo en los combustibles fósiles. Vamos a ver cómo han ido las cosas a lo largo de los últimos años, Mico. Sí, aquí vemos más o menos la situación en el momento. Y podemos ver, por ejemplo, que en China la proporción de renovables ya es considerable. Significativa, ¿no? Sí, exactamente. Y va a crecer. Quizás uno de los mayores desafíos está en los mercados emergentes, donde la proporción de fossil fuels o de no renovables es muy grande hoy en día. Sí. Y en la parte de renovables todavía continúa muy pequeña. Y son justamente los países donde menos recursos se tiene, menos dinero se tiene para hacer las inversiones y también donde el crecimiento de la población es mayor, con también un aumento de calidad de vida y que normalmente va a aumentar el consumo de energía. Efectivamente, porque hay algunos datos que son muy interesantes analizando de dónde venimos. Por ejemplo, según la Agencia Internacional de la Energía, en los últimos 30 años, el volumen de emisiones de CO2 y el consumo eléctrico se ha más que duplicado si vamos a los mercados de Asia, a los mercados de África, de América Latina, mientras que en otras regiones se ha estabilizado. Con lo cual, esto todo nos lleva a una palabra clave: sostenibilidad. Necesitamos sostenibilidad y de eso habla precisamente el fondo de DNB Asset Management, Future Waves, que ahora nos vas a presentar, Mico, cuáles son sus grandes ideas, ¿no? Sí, entonces, Future Waves es sobre sustentabilidad, Sí. un fondo global de acciones temáticas que invierte en empresas que ofrecen un futuro más verde, más sostenible, utilizando un proceso de bottom-up stock picking, con 4 grandes temas importantes. Vamos a ver aquí los 4 grandes temas, sí. Mico, que nos explicas ahora mismo. Sí. Tenemos el Blue Economy, economía azul. Tenemos el Green Economy, economía verde. Tenemos la calidad de vida y el clima. Y tenemos 11 de los 17 ODS de las Naciones Unidas que cubrimos con nuestra estrategia. Entonces es una estrategia bastante amplia en términos del proceso de inversión. Aquí vemos, Mico, si me permites,
que veamos cómo es la evolución del fondo, la rentabilidad, que yo creo que permite desterrar ya una idea que ha circulado durante muchos años, que es sostenibilidad implica sacrificar rentabilidad. Aquí se ve claramente que no, esta es la diferencia entre el rendimiento del SMCI World y el rendimiento del fondo, que supera el 100%. Mico, explícanos un poco más en detalle cuál es el proceso de inversión de este fondo. Sí, entonces es un fondo administrado de una manera activa, donde obviamente el papel de los gestores es fundamental. De un universo de más o menos 3.000 empresas, llegamos a la cartera que tiene quizás unas 70, 70 ¿no? empresas más o menos. Y en este proceso, como he dicho, los gestores tienen un papel fundamental. Nosotros pensamos que y utilizamos no solamente el equipo de ESG de DNB, tenemos el ESG Lab de DNB, tenemos muchas herramientas para analizar las empresas y llegamos más o menos a un universo de 850 empresas donde con más cuidado, de las cuales con más cuidado estamos analizando unas 350 empresas. Ese es vuestro watch list. Exactamente, de nuestro watch list. Y como he dicho, el papel de los gestores es fundamental. No es posible hacer ese proceso. Nosotros pensamos con un producto pasivo tan fácilmente como aquí. Vamos a ver aquí, Mico, al final, qué tipo de empresas por su perfil terminan formando la construcción del portfolio. Sí, entonces como en todos los sectores, obviamente hay empresas con más nuevas, hay empresas ya más establecidas y aquí la idea es un poco lo mismo. Tenemos empresas que llamamos de Next Generation, que son empresas muy más disruptivas. Muy disruptivas, pero a veces están comenzando la empresa ahora. Entonces, obviamente, el riesgo de la empresa es mayor y por eso queremos limitar un poco la cantidad de estas empresas en la cartera. Peso en la cartera. Sí. Por otro lado, tenemos empresas como Proven Winners, que ya son empresas más establecidas, con modelos de negocios sólidas, que ya tienen flujo de caja positivo, son todas empresas muy diferentes. Y intentamos distribuir la cartera entre estos 4 principales grupos de empresas. Vamos a hablar, como decíamos al principio, de la que es la verdadera séptima economía del mundo, y que no es otra que los océanos, que forman parte fundamental, parte core de la estrategia del fondo. Es lo que conocemos como Blue Economy. Mico, cuéntanos un poco más sobre los océanos y sobre su potencial. Sí, de los 4 temas que he mencionado, Blue Economy, Green Economy, el Blue Economy es lo más importante. Lo más importante. Tiene el mayor peso en la cartera. Y es un tema muy importante. Los océanos son la séptima mayor economía del mundo, un poco mayor que la economía de Francia, un poco menor que del Reino Unido, y que tiene un crecimiento muy grande. Tienen más o menos 3.000 millones de personas en el mundo que dependen de los mares y obviamente son muy importantes para un futuro más sustentable. Y hay la cuestión de pescado, que ha aumentado mucho, hay la cuestión de transporte, que todavía sigue siendo a base de petróleo y todo más. Entonces, hay una serie de cuestiones que están dependen de los mares, y DNB como un grupo tiene mucha experiencia en esta área. Bueno, y como nos gusta pasar de la filosofía a la acción y a ejemplos concretos, vamos a hablar ahora de una serie de empresas que están en el portfolio y que resultan muy interesantes por su potencial. Estaba hablando Mico
de la importancia de los océanos, de la importancia del transporte marítimo. Entonces, una de las empresas que tenéis en cartera, Mico, si no me equivoco, es Wärtsilä, ¿no? Que precisamente se dedica a soluciones de transporte marítimo. Sí, Wärtsilä es una empresa finlandesa que trabaja fundamentalmente con el sector marítimo, ofreciendo soluciones sustentables para el sector marítimo, motores para navíos que pueden utilizar otras formas de combustible que petróleo. Y puede hacer eso también en navíos existentes, entonces no solamente en nuevos navíos. Y como sabemos, todavía el sector marítimo mundial es un gran utilizador de petróleo. Pues, Mico, ya que estamos hablando del mar y de los océanos, vamos a hablar de otra de las empresas que tenéis ahí en cartera que me parece fascinante, es Aker BioMarine, que se dedica al cultivo de krill. Sí, es una empresa de Noruega que realmente utiliza el krill, es un crustáceo marítimo con un teor muy alto de proteína y que es utilizado como comida, ¿no? De una manera sustentable. Entonces es una empresa que conocemos muy bien y pensamos que tiene un gran futuro. Y luego, si seguimos con la idea de los océanos, hay un factor muy importante que es el de los plásticos. Todos sabemos ya, y el que no lo sepa debe saberlo, que si seguimos al nivel actual de vertidos de plásticos a los océanos, a los mares, para el año 2050, Mico, habrá más plástico que peces en el mar. Sí. Entonces necesitamos soluciones para ello. Y vosotros en vuestra cartera tenéis una empresa, Carbios, que se dedica a proporcionar ese tipo de soluciones. Sí, es una empresa francesa que fabrica o ha desenvolvido una tecnología muy única para procesamiento del plástico y para reutilización de plástico y que obviamente tiene mucho futuro y es importantísimo, ¿no? La cuestión de plástico y cómo podemos disminuir la cantidad de plástico y utilizar y sacar de la naturaleza. Y bueno, un tema que mencionabas al principio era Wärtsilä, de soluciones de transporte marítimo que dejen atrás el petróleo. Y uno de los combustibles de los que más se habla, precisamente en términos de sostenibilidad, es el del hidrógeno. Y por eso vosotros también habéis seleccionado una empresa de hidrógeno. Sí, es una empresa... Bloom, ¿no? Bloom, sí, empresa americana, Bloom, en el sector de hidrógeno. Sector hidrógeno, que es un sector con mucho futuro, pero también hay una serie de cuestiones tecnológicas para ser resolvidos y muchos de las empresas del sector tienen bastante riesgo, pero Bloom pensamos que es una opción interesante en la cartera y es una empresa de hidrógeno con un sólido plano de crecimiento y con una tecnología comprobada. Pues ahora que mencionas el tema de tecnología, Mico, a mí tecnología me suena a disrupción, me suena a innovación y precisamente me ha llamado poderosamente la atención que una de las empresas que tenéis en la cartera es Renewcell, que se dedica a trabajar con toda esta ropa, aquí está Renewcell, toda la ropa que consumimos tan a menudo, que nos gusta, pero que luego muchas veces un escaso porcentaje termina en mercadillos, un escaso porcentaje termina utilizada de otra manera, pero la mayoría se desperdicia. Pero ahí está Renewcell para darle una segunda vida a esos productos textiles. Sí, es una empresa sueca, Renewcell, que realmente aprovecha textiles y reutiliza los textiles de una manera más sustentable. También una empresa nueva, pero con una tecnología muy interesante que está aumentando la capacidad de la empresa fuertemente en los próximos tiempos.
Bueno, pues ya lo veis que hemos visto una serie de ejemplos prácticos de empresas que nos pueden ayudar a ganar exposición en lo que es el mundo del futuro, y el mundo del futuro, desde el principio, tiene que ver con la disrupción, con la innovación, y por eso directamente relacionada, y de hecho con algunas de las empresas que están en las dos carteras, está el fondo Disruptive Opportunities, que Mico nos vas a explicar ahora un poco cuáles son las ideas generales de este fondo. Sí, el fondo Disruptive Opportunities aprovecha las oportunidades de disrupción en el mundo, que son muchos, obviamente. Sí. Normalmente, detrás de las disrupciones hay tres fuerzas. Hay el consumidor y cambios en el que grandes cambios, ¿no?, que están teniendo lugar. Sí, de los consumidores. Hay el cambio tecnológico. Sí. Y hay el cambio de regulamentación. O sea, consumidor, tecnológico y regulación. Sí, sí. Eso es el triángulo de la disrupción. El triángulo de la disrupción que ofrece las oportunidades. Y las oportunidades nos hemos ponido en 5 categorías diferentes. De ahí el Green Deal. Green Deal, donde hay muchas similaridades con el Future Waves, incluso también con nuestro fondo de energías renovables. En la verdad, el gestor de este Disruptive Opportunities es gestor también en Future Waves. Entonces, hay muchas sinergias aquí. Hay la cuestión demográfica, no solamente los jóvenes de hoy en día son diferentes de la gente como nosotros, Fernando, y obviamente también Europa ya como un continente envejecido. Exactamente, y todo que eso ofrece obviamente también oportunidades. Hay la cuestión de Machine Revolution, donde hablamos de cuestiones como Artificial Intelligence, Robotics, Big Data. Exactamente. Urban Mobility, estamos hablando de vehículos eléctricos, vehículos autónomos, por ejemplo. Y hay la cuestión de conectividad, donde hablamos de Internet, 5G, e-commerce y este tipo de aspectos. Pues vamos a ver cómo estas ideas disruptoras ya están proporcionando rendimientos en la actualidad, y lo podemos ver en la rentabilidad de este fondo Disruptive Opportunities, que acumula un rendimiento de casi el 100%, ¿no? Aquí lo tenemos. Y tenemos la diferencia bastante grande entre el MSCI World y el fondo. Una vez más, demostrando que la innovación, la disrupción, pues también aportan rentabilidad, no significan renunciar al rendimiento. Vamos a ver un poco cómo habéis construido eso que llamáis la casa del riesgo. Sí, sí. La idea aquí es muy parecida con la idea del Future Waves. En cualquier sector, especialmente en estos sectores, hay empresas nuevas con modelos de negocios muy disruptivos, pero que todavía no han se establecido, y hay muchos riesgos. Podemos llamar aquí como los crazy ones, que obviamente pueden ser empresas, los Googles y Facebooks del futuro, pero que hoy en día todavía están comenzando. Por otro lado, tenemos empresas como el Machine Room o Mothership, ya empresas más establecidas, con tecnologías establecidas, con modelos contrastadas, ¿no? Exactamente, y con modelos de negocios sostenibles y sólidos. Entonces, intentamos dividir un poco el fondo en estas 4 categorías de empresas para tener una buena combinación de empresas, y hay, obviamente, siempre las empresas van, a medida que van creciendo, van cambiando de categoría, pasando de Crazy One a Real One. Exactamente. Estupendo. Pues, Mico, no quería terminar sin antes que volvieras a recordar todas las estrategias que tenéis ya disponibles para los inversores, que les puede interesar mucho. Sí, sí.
Entonces, como uno de los mayores gestores de los países nórdicos, obviamente los nórdicos son una área muy importante para nosotros. Y la tenemos acciones nórdicas, Nordic Equities, tenemos en renta fija, tenemos el High Yield, que es High Yield nórdico, y tenemos también el Norway Investment Grade. Pero otro grupo de productos muy importante para nosotros son los temáticos. Y los temáticos son estrategias globales. Y tenemos el fondo de tecnología, DNB Technology, que quizás es nuestro fondo más conocido en España también. Tenemos Healthcare, tenemos Disruptive Opportunities, tenemos Future Base también. El fondo de tecnología ya tiene una historia de más de 20 años. Disruptive Opportunities y Future Wave son fondos un poco más nuevos. Y después en la parte de alternativos tenemos un fondo de long short que invierte en los sectores de tecnología, media y telecomunicaciones. Estupendo. Pues vamos a pasar ahora al turno de preguntas y respuestas. Os recuerdo que tenéis el chat abierto para transmitir cualquier duda, cualquier consulta que queráis. De todas maneras, ahí podéis ver el email de Mico y podéis dirigiros a él en cualquier momento para que él os pueda resolver todas las cuestiones. Y ahora vamos a ver qué preguntas tenemos por parte de los espectadores. Lo primero que quería preguntarte, Mico, es que hemos visto en esta presentación algunos nombres de empresas muy conocidas, pero otras que no lo son tanto, y una buena parte de ellas son nórdicas. Para eso hay que conocerlas bien. Sí. Entonces, nos interesa saber cuál es el valor añadido que supone el carácter nórdico de DNB Asset Management en estas estrategias de sostenibilidad, de posicionamiento de cara al futuro. Bien, nosotros somos una gestora nórdica y obviamente conocemos bien los países nórdicos y las empresas. Pero también en la cuestión de sostenibilidad, las empresas nórdicas tienen mucha historia, ya han implementado muchos de los procesos hace mucho tiempo, tienen experiencias de sostenibilidad. Entonces, es una área del mundo ideal para este tipo de empresas, pero es importante mencionar que los fondos temáticos son globales, entonces tenemos empresas de todas las partes del mundo, no solamente de los nórdicos. Sí, como mencionabas antes, empresas francesas, americanas, etcétera. Vamos a ver qué más preguntas hay. Dice aquí, uno de los grandes debates que ha dominado la industria de los fondos de inversión en los últimos años, esto lo has mencionado antes, Mico, es el de la inversión pasiva frente a la inversión activa. En el caso de la sostenibilidad, ¿qué posicionamiento consideráis vosotros que es el más acertado? Bien, para nosotros la mejor manera es de una manera activa. ¿Por qué? Porque no tenemos todavía criterios universales de qué es sostenibilidad, qué es ESG, y por eso este trabajo tiene que ser hecho por los gestores. Y por eso para nosotros la manera de hacer es de un fundamental análisis de las empresas y que tiene que ser hecho por el gestor y por eso las soluciones pasivas no son tan buenas para eso. Vamos a ver otra pregunta más. Dice, ahora que parece que hemos entrado en una nueva oleada de COVID, ¿cómo incorporáis este factor en la gestión de vuestros fondos? Bien, la pandemia no ha cambiado el proceso de inversión o los temáticos. Creo que la pandemia ha mostrado que en este tipo de cuestiones, por ejemplo, sostenibilidad,
el mundo tiene que trabajar juntos, ¿no? Ajá. Y año pasado, 2020, por causa de la pandemia, Sí. tuvimos una calidad de la utilización de energía muy fuerte en Muy el mundo, lo importante, mayor de efectivamente. todos los tiempos. Sí. Pero no es de una manera sostenible o no para la economía, no para la naturaleza. Entonces, así podemos ver que este cambio que tenemos que hacer en los próximos años tiene que ser hecho de una manera más sustentable, también económicamente. Una calidad de consumo de energía que vemos año pasado no es una opción. Pero a largo plazo creo que no ha cambiado la manera de trabajar de los gestores, no los temáticos. Quizás son más importantes que nunca ahora. Seguro que sí. Vamos a terminar con una pregunta. Bueno, tenemos dos preguntas, de hecho. Una es, ¿veis oportunidades en empresas del sector de combustibles fósiles que estén iniciando un proceso de transición y que por ello puedan representar algún tipo de oportunidad, o las descartáis directamente? No los descartamos totalmente, pero no es exactamente un sector lleno de oportunidades para nosotros en el momento. Una empresa que podría hacer parte de la cartera es EDP, que todavía tiene más o menos 5% de los negocios que vienen de maneras no sustentables, pero la empresa tiene un plano de que hasta 2025 va a cerrar estas operaciones. Podría ser una empresa que podríamos considerar en la cartera, quizás no con un peso muy grande, pero sí podría ser considerado. Muchas de las empresas tradicionales de productores de petróleo, sí, por ejemplo, creo que todavía falta un poco de saber cómo van a hacer el cambio y precisamos de más información y más compromiso con el cambio. Obviamente, para estas empresas significa una mudanza radical de los negocios. Claro, tienen que hacer ese viaje desde el petróleo hasta la sostenibilidad, ¿no? Sí, sí. Pues ya la última pregunta es sobre los resultados empresariales. Han batido un récord tras otro a nivel general. Queremos saber si en el caso de las empresas en las que estáis invertidos también se ha acompañado ese nivel de resultados récord, y hasta qué punto eso os puede preocupar, es decir, como dice aquí, hasta qué punto es sostenible la sostenibilidad como estrategia de inversión. Sí, bien, siempre a corto plazo es muy difícil, y hay cambios obviamente ahora con la pandemia, que obviamente ha beneficiado ciertos sectores y ha sido un grande problema para otros sectores. Entonces, a corto plazo es un poco difícil de ir, pero mirando largo plazo, mirando las inversiones que necesitamos, mirando el papel que el sector privado va a tener, creo que es un futuro muy, muy promisor. Muchísimas gracias, Mico. Pues ya lo habéis visto, es un futuro lleno de desafíos, pero es un futuro también promisorio, como tiene que ser. Muchas gracias por haberos conectado, muchas gracias por vuestro tiempo. Gracias, Mico, por todas las cosas que nos has enseñado hoy. Y recordad que estamos a vuestra disponibilidad para lo que deseéis. Gracias. Gracias, Fernando. Gracias a todos.